Y vamos a ver lo que ha ocurrido en estos años, ¿no? Estamos en el año 2023, y cómo se han dado las manifestaciones teológicas que se están difundiendo por diferentes lugares, ¿no? Y que llegan acá, a Latinoamérica llegan, ¿no? Muchas veces importadas, ¿no? Las teologías que acá se practican mayormente son importadas, ¿no? Teología propia latinoamericana es muy escasa, ¿no? Peruana no hay, ¿no? A diferencia de Europa o América que desarrollan teología, ¿no? Bueno, acá el único, digamos, representante, por así llamarlo, de una línea teológica distinta es Ezequiel Ataucusi, ¿no? Ataucusi con los hermanos del FREPAP es un movimiento nacional, ¿no? Si bien es cierto, tienen su lado sectario, sus errores, pero es una producción nacional, ¿no? Una producción teológica nacional, es propia de aquí, ¿no? Y que afectó también a parte de Bolivia. En Bolivia también hay muchos que siguen a los israelitas del nuevo pacto, ¿no? Entonces es un movimiento peruano en base a una teología moderna, ¿no? Contemporánea, y que tienen sus facetas, ¿no? No vamos a ver mucho de ello, porque eso ya está dentro del grupo de las sectas, ¿no? Más bien nosotros vamos a ver los pensamientos que se han dado durante este siglo, ¿ya? Pensamientos que parten de una reflexión, ¿no? Bien, espero que podamos abarcar muchos puntos, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero vamos a ir viendo algunos antecedentes, ¿ya? Vamos a ir dando algunos antecedentes. Esto tiene su historia, ¿eh? La reflexión teológica tiene su historia. Desde, desde que el cristianismo está en la tierra, ¿no? Ha habido distintas reflexiones teológicas durante todo este tiempo, ¿no? Quizás ya ustedes han revisado algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se empieza a hacer teología, ¿no? En la iglesia cristiana. En qué momento se empieza a hacer teología? ¿No? Porque lo que vamos a revisar son teologías, ¿no? Eh, ¿Cuándo la iglesia empieza a hacer teología propiamente, ¿no? Académicamente, ¿cuándo empieza a hacer esto? Esto se da, Carlitos, dime, Carlitos. La reforma, digo, ¿no? Sí, sí, dime. ¿La reforma? Sí, No, no. La reforma es un despertar de algo que se había dormido. Pero más atrás es, ¿no? La iglesia empieza a hacer teología cuando cesa la persecución. La persecución impulsó a la iglesia a que la iglesia predicara con más vehemencia, ¿no? Su discurso de los primeros, de los primeros siglos era la salvación, ¿no? Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, arrepiéntanse, sálvense, ¿no? Pero cuando ya cesa la persecución, ¿no? Y la iglesia entra en un tiempo de paz, estamos hablando del siglo, mediado del siglo III, ¿no? Ah, con la conversión de Constantino en un primer momento, ¿no? Y el edicto de Teodosio, ¿no? Que admite a la iglesia cristiana como única religión del imperio, ¿no? Desde ese momento, la iglesia empezó a hacer teología, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer las primeras controversias de la iglesia, ¿no? Las primeras controversias sobre distintos temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Cristo, se empezaron a presentar diferentes posturas, ¿no? Sobre la naturaleza, ah,
humana y divina de Cristo, ¿no? Los debates cristológicos del siglo III y IV, ¿no? Los primeros ataques a la doctrina cristológica, ¿no? Eh, También se aparecen las reflexiones sobre la voluntad de Cristo, ¿no? Si el que guía a Cristo es la voluntad humana o la voluntad divina, ¿no? Y así, ¿no? Se empezó a reflexionar acerca de Cristo, del Espíritu Santo, acerca de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la iglesia a hacer teología? Cuando entra en un momento de bonanza, de paz, ¿no? Se sienta, la iglesia se sienta y empieza a reflexionar, ¿no? La teología nace ahí, ¿no? La teología nace cuando uno empieza a reflexionar. Se sienta y empieza a meditar y a pensar y a querer dar respuestas de algo que está ocurriendo, ¿no? Esa es la teología. Y desde ahí en adelante han aparecido muchas corrientes teológicas, ¿no? Hasta el día de hoy. Y hay muchas cosas que han afectado, han influenciado para que el hombre empiece a desarrollar un pensamiento acerca de Dios, ¿no? Ahora, fíjate que es bastante interesante que antes de la edad moderna, ¿no? Antes de la Reforma, todas las cosas que ocurrían, ¿no? Se les atribuía a Dios, ¿no? Por ejemplo, si había un trueno y un rayo en el cielo, ¿no? Eh, Se preguntaba por qué y se daba respuesta diciendo que era voluntad de Dios, ¿no? Dios así lo había mandado, que hubiera un rayo y un trueno, ¿no? Por ejemplo, si la hoja se caía del árbol, ¿no? ¿Por qué se caía la hoja del árbol? Porque Dios así lo había permitido, ¿no? Entonces, antes de la edad moderna, todas las respuestas de lo que ocurría se limitaban a dar respuestas acerca de que Dios era el que estaba detrás de todo eso, ¿no? Y la iglesia tenía respuestas para todo. En ese tiempo, la iglesia católica, apostólica, romana, tenía respuestas para todo. Era una iglesia ciencia también, ¿no? Así que lo que decía la iglesia, ese era lo que se debía creer. No había opción a reflexión aparte de lo que la iglesia decía, ¿no? Entonces empezaron las primeras investigaciones, empezó la era de la era moderna, la era industrial, ¿no? Y empezó a aparecer los movimientos humanistas, el Renacimiento, la Ilustración, movimientos que aparecieron en Europa, donde lo que pretendían era no solo buscar respuestas en la iglesia acerca de las cosas que ocurrían, sino empezaron a buscar respuestas a través de la ciencia, ¿no? Y ahí aparece pues diferentes hombres que encontraron respuestas en la ciencia, ¿no? Entonces ya la hoja no se cae porque Dios así lo permite, sino porque hay un fenómeno que ocurre, que llega un momento en que la hoja se desprende de la rama, ¿no? Y ahí aparecen los grandes descubrimientos, ¿no? Como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿no? De Isaac Newton. ¿Cómo descubre Isaac Newton la ley de la gravedad, no? Ustedes de repente conocen la historia, ¿no? ¿Cómo conocen cómo Isaac Newton descubre la ley de la gravedad, ¿no? Él la descubre simplemente reflexionando, ¿no? Y viendo de que un fruto del árbol se cae de su rama, ¿no? Y no cae, o sea, no se va para arriba, sino siempre caen para abajo, ¿no? Entonces empieza a reflexionar por qué todas las cosas, en vez de elevar, tienden a caer hacia la tierra, ¿no? Y empieza a reflexionar sobre eso y llega pues a expresar su enunciado sobre la ley de la gravedad, ¿no? Y así otros científicos empiezan a descubrir a través de la ciencia respuestas a las cosas que ocurren, ¿no? Entonces ya la idea de que Dios es el que permite que las hojas caigan, que los frutos caigan, que haya un trueno, un rayo, ¿no? Como que se va guardando en el armario, ¿no? A Dios lo van guardando en el armario
y el hombre empieza a tomar protagonismo de que él es el que da las explicaciones de las cosas que ocurren, ¿no? Y también en el campo religioso o en el campo bíblico empiezan las reflexiones teológicas de muchos aspectos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya la reflexión teológica se hace un poco más aguda, ¿no? Más crítica, la reflexión teológica. Ya no se acepta las cosas tal y como vienen, pues, dictadas por la iglesia, ¿no? Ya hay un despertar, ¿no? Y justo en ese momento aparece la reforma también, ¿no? Todo eso impulsa que la reforma tome gran impulso también, ¿no? Bueno, y con la reforma ya conocen toda la historia, ¿no? Cómo la iglesia empieza a experimentar unos cambios, ¿no? Pero luego de la reforma, ¿no? Después de los siglos XVI, XVII, ¿no? XVIII, ah, aparece el tiempo de la modernidad y entramos al tiempo contemporáneo, que es lo que vamos a revisar nosotros ahora, ¿no? El tiempo contemporáneo. Ahora, yo quisiera presentar un PowerPoint, ¿no? Para ayudarme con algunas visuales y algunos textos, para entender un poco, ¿no? Lo que vamos a tratar ahora, ¿eh? Vamos a ver algunos aspectos introductorios, permítame presentar. Voy a compartir la pantalla. Ya han llegado todos los alumnos. Ya, después, al break voy a llamar lista, ¿ya? Para ver quiénes están presentes y quiénes no se han conectado todavía. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla o no? Sí, pastor, sí se ve. Ya, ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Ya, vamos a ver un poco la teología contemporánea y lo que de alguna manera se impulsa la teología contemporánea del siglo XXI. Es un movimiento que se da luego de la modernidad, que se llama la posmodernidad, ¿no? Ah, es un tiempo que acompaña, es la bisagra, ¿no? Entre lo que estamos viviendo y lo que estamos dejando, ¿no? Vamos a analizar entonces juntos. Yo les hago una pregunta, a ver, ¿qué es teología? Hasta ahora ya ustedes han llevado diferentes cursos de teología, ¿no? El estudio de Dios. Ya digamos, la definición, ¿no? Con la palabra misma nos puede identificar que es teo, Dios, ¿no? Sabiduría o búsqueda del conocimiento, ¿no? De Dios, ¿no? Dios, búsqueda del conocimiento, buscar el conocimiento de Dios, ¿no? Ya, muy bien, eso es la teología. La Sagrada Escritura, ¿no? Ahora, pero la teología también es la reflexión acerca de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a reflexionar acerca de Dios, está haciendo teología, ¿no? En este caso, toda teología no nace de la nada, ¿no? Siempre la teología nace por alguna circunstancia que acompaña al que reflexiona, ¿no? Ninguno de nosotros se sienta un día en su escritorio y dice, hoy día tengo ganas de hacer teología, ¿no? No, la teología no nace así, ¿no? La teología nace dadas unas circunstancias, ¿no? Una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, la Reforma y todo el movimiento reformador que acompañó también una teología, nace en base a esas circunstancias, ¿no? Que acompañó en el tiempo de la Reforma, ¿no? La indiferencia a la Escritura, el haber olvidado la Escritura, ¿no? Entonces, es el intento que hace el hombre con el propósito de entender y conocer a Dios, ¿no? Esa es la teología, ¿no? Es el intento que hace el hombre con el propósito de entender y conocer a Dios. Ahora, es un intento, ¿no? No es una verdad absoluta,
No es una declaración que ya no se debe revisar, no es inerrante, ¿no? Toda teología es un esfuerzo humano, ¿no? Es un intento de dar una explicación. ¿Puede ser sujeta a revisión? Claro que sí, ¿no? Las teologías están sujetas a revisión, ¿no? Puede que esté sujetas al error, también, ¿no? Puede que haya un error en esa reflexión teológica, ¿no? Porque el que está reflexionando, ¿no? Es el hombre y puede tender a equivocarse, ¿no? Entonces, no olviden, ¿ya? Toda teología está sujeta a revisión, ¿no? Ahora, es una ciencia, como toda ciencia, que está sujeta a normas que la regulan, ¿no? O sea, para hacer teología, pues hay algunas normas que se establecen, ¿no? Porque la teología es una ciencia también, de alguna manera, ¿no? Es el estudio acerca de Dios, ¿no? Ahora, como ciencia, ¿no? Está sujeta a normas que la restringen, ¿no? Que la regulan, que la guían, ¿no? La teología. Ah, ahora, interesante que en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, la reina de las ciencias, ¿no? Era la teología, en la Edad Media, ¿no? Así que los muchachos, ¿no? Los jóvenes, lo que anhelaban estudiar era teología. Ah, aparte de otras carreras que había, ¿no? Había letras, derecho también, pero deseaban muchos estudiar teología porque era la reina de la ciencia, ¿no? La carrera que gobernaba en ese tiempo, ¿no? La teología. Bueno, ahora pues teología ya creo que no se enseña en las universidades, ¿no? Ya ha pasado como a último plano, ¿no? La teología como ciencia. Bueno, ustedes están estudiando teología, ¿no? En el seminario están estudiando teología, ¿no? La teología está presente desde que el hombre está en la tierra, ¿no? La reflexión acerca de Dios está presente desde que el hombre está en la tierra, ¿no? Desde Adán hasta hoy, el hombre siempre ha estado en ese intento de encontrar respuestas, de conocer a Dios, ¿no? Ahora, las expresiones de las personas durante todo el tiempo son diversas, ¿no? La historia nos narra de que cada cultura tenía su teología, ¿no? Su reflexión acerca de la divinidad, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Acá en el Perú nomás, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? Tiene manifestaciones teológicas, ¿no? Religiosas en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, nuestra cultura, ¿no? Acerca de la divinidad, ¿qué creía, no? La cultura de los pueblos pre-incas, ¿no? Las culturas que anteceden, pues, al periodo inca, ¿no? Ah, ellos qué creían, ¿no? ¿Qué reflexionaban acerca de Dios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué creía la cultura inca sobre Dios? ¿Qué idea tenían ellos, ¿no? Mayormente ellos creían, ¿no? Que la divinidad estaba en la creación, ¿no? Por eso adoraban a lo que veían, ¿no? Adoraban al sol como fuente de energía, de luz, ¿no? Adoraban a la luna, ¿no? Adoraban a la tierra, ¿no? Porque de ella se servían, de ella se alimentaban, ¿no? Adoraban también a los animales, ¿no? Algunos animales eran venerados por la cultura, ¿no? Entonces su reflexión teológica acerca de la divinidad era en base a la creación, ¿no? Y así, otras culturas también, ¿no? Presentaban sus sacrificios, etcétera, etcétera. O sea, había una idea de entender y dar respuestas acerca de la divinidad, ¿no? Por eso dice que la teología está presente desde que el hombre está en la tierra, ¿no? Ahora, ya les dije que en la Edad Media esto era considerada como la reina de la ciencia, ¿no? La teología, ¿no? ¿Cómo se hace teología? ¿Cómo se hace teología, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer teología, ¿no? Toda teología parte de una circunstancia humana, ¿no? De una circunstancia humana, ¿no? Ah, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿ustedes han escuchado de la teología de la liberación?
No. Buenas noches. No. Buenas noches. ¿Han escuchado de la teología de liberación, de la liberación? ¿Alguien ha escuchado eso? No, no, no. Que apareció en los años 60, final de los 60, comienzo de los 70, ¿no? ¿Alguien escuchó esa teología? Bueno, eso es una teología latinoamericana y que aquí hay un representante de esa teología. No es un cristiano evangélico, sino es un académico católico, ¿no? Che Guevara, Che Guevara. No, Che Guevara no, ¿no? Eh, que hace una reflexión acerca de la pobreza que había en Latinoamérica, ¿no? Ah, y que acompañaba a distintos lugares, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Y uno de ellos era el Perú, ¿no? Y él, el que hace la teología, ¿no? El que hace la teología de la liberación desde aquí, desde Perú, ¿no? Él hace cuando era párroco de su capilla en el Rímac, y él ve la pobreza que había en el Rímac, ¿no? Los que vivían debajo del puente, en Santa Rosa, cómo vivían debajo del puente y las miserias en las que estaban, ¿no? Y él reflexiona a partir de las circunstancias humanas que él está observando y postula, ¿no?, una respuesta para cómo ayudar a esas personas para salir de esa situación, ¿no? Eh, Entonces, es una lucha contra la pobreza, ¿no? Desde una esfera política social, ¿no? Es una propuesta que va en contra de lo que ellos consideraban los dominadores, ¿no? Los que tienen sujetos y subyugados a esa gente pobre, ¿no? Y lo relaciona con los imperialistas y capitalistas, ¿no? Entonces, la pobreza de esa gente se debe a que están dominados por el imperialismo y capitalismo que no los deja salir, ¿no? Hay que liberarlos, ¿no? Hay que darles liberación, ¿no? En un sentido político-social. Y toman, pues, pasajes del Nuevo Testamento, ¿no?, de Lucas y otros más, sobre el interés de Jesús en los pobres, ¿no? Y de que Jesús se interesa también por liberar a ellos, ¿no? Eh, es una emancipación del hombre, ¿no? El que propone eso aquí en Perú fue Gustavo Gutiérrez, ¿no? Gustavo Gutiérrez fue el que propuso esa teología. Pero fíjese cómo nace esa teología, ¿no? Nace mirando la pobreza, ¿no?, que acompaña al lugar donde él está, ¿no? Y algo se tiene que hacer, ¿no? Y él propone, desde su perspectiva, cómo ayudar a esas personas, ¿no? Con una reflexión teológica, ¿no? Ahora, usted también hace teología y puede hacer teología, ¿no? Mirando una situación, una circunstancia que lo acompaña, ¿no? En su lugar, en el medio donde se desarrolla, en el medio donde sirve, ¿no? Donde trabaja. Ve alguna necesidad y puede proponer alguna respuesta a esa necesidad desde un punto teológico, ¿no? Un punto de vista teológico. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, Alemania quedó devastada, pues, ¿no? Quedó en ruinas esa ciudad, ¿no? Puro ataque, bombardeos, ¿no? Esa ciudad quedó totalmente destruida, ¿no? Y gracias a una reflexión teológica en ese momento, ¿no?, al ver la situación de Alemania, se ayudó mucho a que Alemania nuevamente se pueda reconstruir, ¿no? Hubo una influencia teológica ahí también, ¿no?, para ayudar a la reconstrucción de Alemania, ¿no? Entonces, toda teología nace a partir de una circunstancia humana, ¿no? Acuérdense, ¿eh? Ninguna teología nace fuera de una necesidad, ¿no? Ejemplo, teología de la liberación, como ya lo mencioné, en Latinoamérica, ¿no? Siempre debe presentar una respuesta
a las circunstancias y necesidades que le rodean, ¿no? Siempre debe haber una respuesta de esa necesidad que le rodea, ¿no? Toda teología tiene ese propósito, dar respuesta, ¿no? Se debe considerar la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión. Lentes con lo que las personas miran y entienden el mundo que les rodea, ¿no? Esa es la cosmovisión, ¿no? O sea, cómo entender nuestro entorno, ¿no? O sea, cómo ver y entender, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Esa es la cosmovisión, el pensamiento que tenemos al mirar las cosas que nos rodean, ¿no? La cosmovisión es muy importante al momento de hacer teología, ¿no? Los medios para hacer teología. ¿De qué nos valemos para hacer teología, ¿no? El primer medio es la revelación general. Creo que eso ya lo han estudiado con Pastor Antonio, si no me equivoco, ¿no? La revelación general tiene que ver con lo natural, ¿no? Es la creación, ¿no? La naturaleza, los astros, el universo, el hombre, ¿no? O sea, a partir de ahí uno puede también iniciar una teología, ¿no? La revelación natural, la revelación general. Y la segunda fuente es la revelación especial que se da, ¿no? A través de la experiencia ya directa con Dios, ¿no? A través de los sueños, las visiones, las teofanías, las profecías, y en el último caso la máxima expresión, Jesucristo, ¿no? Y lo que se ha condensado en la palabra escrita, ¿no? La revelación especial, ¿no? Lo que es la Biblia, ¿no? La Biblia es un medio para hacer teología, ¿no? Ahora, nosotros como cristianos evangélicos reformados, ¿no? El medio que usamos, ¿no? Mayormente es la revelación especial, ¿no? De ahí partimos, ¿no? Es el medio para reflexionar acerca de Dios, ¿no? Ahora, vamos a ver, quise introducir este tema de la teología, porque era importante, ¿ya? Vamos a ver un poco la posmodernidad, ¿no? A ver, antes de ir explicando, quiero ver qué es lo que se entiende por posmodernidad hasta ahora, lo que ustedes conocen, ¿ya? A ver, voluntariamente nomás, a ver, ¿quién quiere expresar alguna idea de lo que es la posmodernidad? Voluntariamente, ¿eh? No, no voy a llamar a nadie, a ver, voluntariamente los que están aquí en la lista. Está hermana Leila, está César, está William, está Julio, Blas, Iván Melgarejo, también está hermano Wilson, José Luis, ¿no? Carlos Enrique, ¿qué más? A ver, ¿qué idea tienen hasta ahora de la posmodernidad? ¿Alguna idea? ¿Uno? ¿Alguna idea de lo que... ¿Tiene que ver con con la cultura, con el arte? Cultura, arte, ya. ¿Costumbre? Pastor, y entra tanto a la modernidad, digamos, que se refiere, como usted dice, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Como una postura técnica, algo como algo artístico, algo que es que caracteriza, mejor dicho, a un movimiento o algo así, una posición. Ya, la posmodernidad es una reflexión, ¿no? Es un pensamiento que aparece luego de la modernidad, ¿no? Eh, por eso le llaman posmodernidad, ¿no? ¿Cómo se empieza a pensar después de la modernidad, ¿no? ¿Qué ideas se empiezan a tener después de la modernidad, ¿no? Vamos a ir viendo entonces la posmodernidad, ¿no? Eh, Mm. a ver, Ay, ay, ay. el término posmodernismo, ¿no? Puede ser mejor entendido relacionado con el modernismo, ¿no? El Modernismo, claro. tiempo moderno, ¿no? El tiempo de la edad moderna, ¿no? Es salir de ese espacio y iniciar uno nuevo, ¿no? Ahora, hay algunas características, ¿no? Ah, que ocurren, ¿no? En la Europa occidental en el siglo XIX, ¿no?
con la manifestación de la mecánica e industria, ¿no? Y las ideas que surgieron para capitalizar lo que promovió una sociedad progresiva y próspera, ¿no? Entonces, la modernidad se inicia pues con la era de la industria, ¿no? De la mecánica, ¿no? Donde ya las máquinas empiezan a tomar protagonismo, ¿no? La industria. Ya el hombre empieza a dejar su lugar, ¿no? Su campo, y empieza a emigrar a las ciudades, ¿no? Donde hay industria, trabajos, ¿no? Entonces este tiempo fue un tiempo de auge, ¿no? Porque se promovió que la sociedad progrese, ¿no? Y pueda tener mayor capital, mayor ingreso económico para prosperar, ¿no? Entonces fue todo un movimiento el tiempo de la edad moderna, ¿no? Con la aparición de la industria, ¿no? De las máquinas, de lo mecánico, ¿no? Entonces ya la industria se empezó a agilizar mucho más, ¿no? Antes era manual, ¿no? Las cosas se hacían de uno en uno, manualmente. Pero con la industria, con las máquinas, se empezó a agilizar la producción, ¿no? Y por ende, la economía empezó a incrementarse mucho más, ¿no? Los capitales empezaron a crecer, las sociedades empezaron a progresar y avanzar, ¿no? Entonces, esto fue un tiempo de la modernidad, ¿no? Que trajo, que apareció en la Europa occidental, ¿no? Se promovió la prosperidad y el progreso del ser humano, ¿no? El modernismo elevó la razón humana, ¿no? El progreso humano y la autoridad humana, ¿no? Entonces, en el tiempo de la modernidad aparecieron los grandes inventos, ¿no? Los inventos que hicieron posible la revolución industrial, pues, ¿no? Entonces ya la capacidad del hombre fue elevándose más. El pensamiento humano empezó a tomar protagonismo y gobierno, ¿no? Entonces el hombre empezó a tomar autoridad en las cosas, ¿no? Como dije, la iglesia se fue quedando relegada, ¿no? El hombre empieza ahora a ser el protagonista principal de las cosas, ¿no? La ciencia ayudó mucho a esto, la invención de las máquinas, de la industria también, ayudó a esto, y fue un tiempo donde al hombre se le puso en el centro, ¿no? Vamos a ver algunas características del pensamiento postmoderno, ¿no? O sea, luego de la modernidad entramos a este nuevo tiempo. Vamos a ver algunas características, ¿no? Ah, los postmodernos, ¿no? El pensamiento postmoderno es antidualista. Ah, ellos consideran que la filosofía occidental, ¿no? Creó el dualismo y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas, ¿no? O sea, ellos no, el postmoderno no considera que hay dos opciones, ¿no? No, o sea, no es, o es blanco o es negro, ¿no? O es hombre o es mujer, o es uno u otro, ¿no? Ese es el pensamiento de la filosofía occidental, ¿no? Uno u otro, ¿no? Dualista. El postmoderno es antidualista, ¿no? Ellos consideran o valoran y promueven el pluralismo y la diversidad. Más que negro contra blanco, occidente contra oriente, ¿no? Hombre contra mujer. Ellos aseguran buscar los intereses de los otros, los marginados y oprimidos por las ideologías modernas y las estructuras políticas sociales que las apoyan, ¿no? Entonces, el postmoderno tiene esa tendencia, ¿no? De ser antidualista. Para ellos no hay uno con otro, ¿no? Sino hay una pluralidad y la diversidad, ¿no? Es más que uno contra otro, ¿no? Es mucho más, ¿no?
Por eso, en el pensamiento postmoderno, se nace la idea de que no solamente hay dos grupos, ¿no? Hay más que hay que atenderlo, ¿no? Y crean toda una estructura política y sociales para apoyarlo, ¿no? Ahora, este pensamiento postmoderno, ¿no? Está influyendo hasta ahora está influyendo en la mente de muchas personas, ¿no? Incluso ¿cómo se llama? En el mundo evangélico, el postmodernismo se está metiendo en algunos que están reflexionando y quieren hacer teología, ¿no? Eh, entonces, fíjese bien esta característica, ¿ya? Porque esto nos va a ayudar más adelante, ¿no? El postmodernismo es antidualista, ¿ya? Está en contra de esto, ¿no? Es plural y diverso. Para ellos la pluralidad y la diversidad es lo que se debe atender, ¿ya? Acuérdese esto, es importante. Avanzamos. Los postmodernistas cuestionan los textos, ¿no? Ellos afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni puede decirnos qué sucedió en realidad. Es interesante, ¿eh? Es interesante este pensamiento porque este pensamiento lo he escuchado en muchos lugares por personas que hacen entrevistas cuando hablan acerca de la Biblia y de Dios, ¿no? Consideran a la Biblia como un libro antiguo, ¿no? Que ya no tiene ninguna autoridad para este tiempo. Hay muchas personas que creen así. Lógicamente que no son, pues, creyentes, ¿no? Pero en el mundo, el pensamiento postmodernista se ha impregnado en la mente de muchas personas, ¿no? Académicos reconocidos, ¿no? Académicos reconocidos. Por ejemplo, uno de los postmodernistas en nuestro tiempo, en nuestra era actual, ¿no? ¿Quién es? A ver, ¿a quién lo puede usted identificar como un postmodernista? No estoy hablando de creyentes, ¿no? Gente que no es creyente, pero que es influyente en el mundo, ¿no? Por lo menos en la esfera académica, ¿no? ¿A quién usted podría identificar con estas características, ¿no? Son antidualistas, consideran la pluralidad, la diversidad, descartan a las literaturas, a los libros históricos como fuentes de autoridad, ¿no? ¿A alguien usted lo podría identificar como postmodernista ahora? ¿Algún representante en el pensamiento o en la difusión de ideas, ¿no? Ah, ¿Identifica a alguien? ¿O no ve mucho las noticias, no lee mucho los diarios, solamente lee la Biblia y escucha Canal Betel? A ver, hermano, a ver, participen pues, a ver, no, se han ido a otro lado, a ver, quiero ver la cámara, a ver, ¿quién está? Se han ido a otro lado, creo. Los teorías del pensamiento lo tienen todos los que no conocen los entrevistadores. A ver, dígame uno. Ah, no, 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 Hildebrand. no, ¿Quién es, Pastor, hermano? Los hay uno jóvenes que de es, este tiempo, pastor, los jóvenes de ese tiempo no creen Ya, en la Biblia. Ellos piensan de que efectivamente eso ocurrió hace tiempo, ¿no? Entonces, es un creen libro, tienen otra teoría. Y es un también libro por antiguo, ahí, sí, exacto. Y también la OMS tuvo mucho en este tema. claro. O sea, hay jóvenes que consideran que la Biblia sí es un libro, pero que ya no tiene ninguna relevancia para nuestro tiempo, ¿no? Que lo tuvo para su tiempo, que es un libro ya que quedó en la historia, ¿no? Bueno, les digo el nombre de uno, ¿ya? No sé si usted lo ve, lo escucha, no sé. No sé si conoce o ha escuchado a Jaime Bailey. Mira, el peluchín, lo ha arrancado del plato Juani. no, guácala, estar escuchando ese pata, no. Ya, a Jaime Bailey lo han escuchado, lo conocen, pues, ¿no? Es un entrevistador peruano que vive en Miami.
Mm, Se desarrolló Esa- mucho acá en la televisión peruana con diferentes programas periodísticos, ¿no? Buen entrevistador, escritor también, ha escrito ¿cómo se llama? No se lo digas a nadie. Ha escrito otros libros, no se me viene a la mente, ¿no? Ahorita, pero ha escrito varios libros. Y es bastante influyente en el mundo académico, por lo menos, sobre todo en el mundo intelectual de ahora, ¿no? Sus opiniones o sus pensamientos tienen bastante acogida en un sector de la población, no solamente peruana, sino también latina, ¿no? Entonces, él, si usted ha visto alguna de sus entrevistas, ¿no? Él tiene estas características, ¿no? Él considera que la Biblia es un libro bueno, pero que ya cumplió su tiempo, ¿no? Y que ya quedó en ese tiempo. Y que ahora simplemente es como tipo un museo, ¿no? Que se ve o se consulta para ver lo que ocurrió y recordar lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Pero no tiene ninguna relevancia en el presente, ¿no? Y así también, ¿no? Él también considera la pluralidad como una opción, ¿no? De defensa. Entonces, usted analice, ¿no? Analice a los que son comunicadores en este tiempo, pues, por lo menos en el mundo, ¿no? De la televisión, de la radio, que son los que tienen más ventana para hablar y tienen más oyentes, ¿no? Que nosotros, que predicamos pues en un espacio bastante reducido, limitado, un auditorio más pequeño, ¿no? Y que no tenemos una ventana para que mucha gente nos pueda escuchar, ¿no? Pero estas personas sí tienen espacios, ¿no? Son También medios que pueden... Beto Ortiz también, pastor. Ahí está también, ahí también es otro, ¿no? Ah, Ricardo Palma también puede abarcar o no. Ricardo Palma, Ah, no, ¿dónde es? no, Ricardo Porón fue un escritor, el escritor. También, ah, pero Claro, él Ricardo Palma fue dedicaba a otro. pero ya no, él no está vigente ahora, ¿eh? Él ya quedó, creo, Beto ya murió, Ortiz. ¿no? Ah, pero Cuña. los que están vigentes ahora, pues, ¿no? El que le A está ver, siguiendo, pastor, también es el periodista Philip Butters, ya, Philip Potter. vayan Está ahí, No, ustedes, pero él está es ahí católico, también. pues si cree, él es claro, católico. vayan sacando su perfil de cada comunicadora, porque ellos son los que expresan pensamientos, ¿no? Y la gente les escucha. Eh, Pensando con el pensamiento, Acuña. Pensando con el pensamiento de Acuña. Bueno, Acuña no es tan comunicador, no es académico, ¿no? Él es plata como cancha nomás. Ay, ay, ay. Claro, César Hildebrand, César Hildebrand, claro, es un Sí, comunicador sí. también, ¿no? Pero, a ver, mírelo a él, escúchelo a él y fíjese si él es postmodernista o no, ¿no? Marta Hildebrand también. César Chávez no, Marta, César Gillibrand, ¿eh? Marta Hildebrand, ¿es postmodernista o no es, no? No, Marta Tienen que Gilbert ya, sacarle ya su murió. línea, ¿no? Y acá hay algunas características, ¿no? La primera son antidualistas, ¿ya? Acuérdense de eso, antidualistas. Segundo, cuestionan los textos, ¿ya? Cuestionan los textos. Ojo. Tercero, toman la verdad como una perspectiva, ¿ya? No como un absoluto, sino como una perspectiva. Dice que la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que ser algo universal. No tenemos acceso a la realidad a la forma que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Esto es interesante, hermanos, ¿ah? Porque así está caminando el mundo, ¿ya? No hay verdad que regula. Todo es cuestión de cómo tú lo veas. Si para ti es verdad, esa es tu verdad. Si para el otro es su verdad, es su verdad. O sea, cada uno tiene su verdad. No hay una verdad absoluta. No hay una sola verdad, única verdad. Entonces, la posmodernidad es una suma de verdades, ¿no? Conforme a uno le parezca, ¿no? Se Y podría, esa, se, sí, se podría decir entonces que su verdad es conforme a sus conveniencias. a lo que uno desea.
lo que uno desea ver o desea creer, ¿no? Esa es la suma de las verdades, ¿no? Y hay expresiones hoy en día, ¿no? Que es muy frecuente. Incluso las he escuchado en el mundo cristiano, ¿no? Y eso es una reflexión, eso es una expresión postmodernista. ¿Sabe cuál es? Dice, si a ti te hace sentir bien, entonces anda, pues, ¿no? O hazlo. O sea, si a ti eso que haces te hace sentir bien, esa es tu verdad, ¿no? A mí no. Yo tengo otra forma. Entonces, esa es mi verdad para mí, tu verdad para ti, ¿no? Entonces, cada uno se mueve conforme a lo que cree, ¿no? No hay algo que nos rige a todos en algo en común, ¿no? Esa es una ¿cómo se llama? Una característica de la posmodernidad y que estamos viviendo ahora, hermanos. No sean ciegos, sino sean astutos y tengan bien abierta bien abiertos los ojos y atentos los oídos, porque eso está acompañando al mundo y de alguna manera sigilosamente se quiere introducir en el pensamiento cristiano. Así que hay que tener bastante oído, ¿ya? En expresiones que estén dando vueltas por ahí, que tengan que ver con la posmodernidad. Cuidado. En cánticos también, ¿ah? En cánticos se meten también letras donde se hace una apología a la posmodernidad o al pensamiento posmoderno. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y para eso tienen que conocer, pues, cuáles las características de la posmodernidad, porque si no, no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces la verdad es solo una perspectiva, ¿no? En el pensamiento posmoderno, ¿no? La verdad no es absoluta, sino no es algo universal, sino es conforme uno le parece que es así, ¿no? ¿Cómo afecta este pensamiento posmoderno a nuestra teología, ¿no? Nuestra teología conservadora, nuestra teología cristiana, reformada, a nuestros dogmas, ¿no? Usted sabe que un dogma es una verdad absoluta, ¿no? Un dogma es algo que no se puede cambiar, ¿no? No está sujeta a revisión ni a posible error, ¿no? Por ejemplo, en nuestra confesión cristiana, reformada, evangélica, nosotros tenemos un dogma, ¿no? ¿Cuál es ese dogma? Que Jesús es hijo de Dios, Dios hecho hombre, ¿no? Dios. Ese es un dogma, eso creemos, esa es una verdad, pero es una verdad absoluta, única, inerrante, incuestionable y que no se puede revisar, no se puede modificar. O sea, no hay ninguna persona que pueda decir que ese dogma se equivocó, ¿no? Y que hay que revisar a ver si efectivamente Jesús fue hijo de Dios y que es Dios hecho hombre, ¿no? Hay que revisar porque posiblemente se equivocaron y Jesús no es de procedencia divina, sino simplemente fue un ser humano, ¿no? Que no tenía ninguna divinidad en él, ¿no? Entonces, eso ya no entra en nuestras reflexiones, ¿no? Eso ya no se toca, ¿no? Eso ya está cerrado. Es como la Biblia, ya no se introduce en ningún otro libro, ¿no? Ni se saca otro libro. Entonces, es una verdad absoluta, ¿no? Por eso nuestro pensamiento cristiano no es posmoderno, ¿sí? No tiene nada que ver con la posmodernidad, ¿no? Nuestra verdad es única, ¿no? Es absoluta. ¿Cómo afecta? Fíjense cómo afecta, ¿eh? Dice, la Biblia, escrita en lenguajes antiguos, está abierta a diferentes interpretaciones de igual validez, dando esta idea esencial de que nada es verdaderamente sabido, una declaración por sí contradictoria, la cual no presenta problema para los posmodernos. Las verdades fundamentales, tanto lo moral como de lo espiritual, son sospechosas y abiertas a una nueva evaluación, incluyendo la de la Biblia.
¿Ya? Entonces, el pensamiento posmoderno ataca nuestra teología, indicando que nuestras declaraciones e interpretaciones, ¿no? Deben ser revisadas y que no necesariamente son declaraciones verdaderas, ¿no? O correctas. Puede que hayan errores, contradicciones y que no son verdades fundamentales, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, de esta reflexión posmoderna, de este pensamiento posmoderno, se basan, pues, ¿no? Los que defienden algunas conductas dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar el tema del movimiento LGTBI, ¿no? La teología de los homosexuales, ¿no? Lesbianas y homosexuales y otros grupos más, ¿no? Cómo ellos quieren que la iglesia los reconozca también como creyentes, ¿no? Con su pecado de homosexualidad, ¿no? Y tienen su teología, no crean que no tienen teología. Hay muchos que apoyan estos movimientos desde una reflexión teológica y hacen toda una interpretación de los textos bíblicos y una reinterpretación de los textos que se usan para afirmar que eso es un pecado, ¿no? Que no se aprueba. Hacen una reinterpretación o pretenden hacer una reinterpretación de esos versos para mostrar de que esa interpretación que por años se ha sostenido ha sido mal interpretada, mal revisada, ¿no? Y que hay que volverlos a evaluar, ¿no? Entonces hay un trabajo también académico de parte de estos postmodernos en la teología. Está atacándose también la teología cristiana, ¿no? Y hay que conocerlo. Va a haber todo un tema de este punto, ¿ya? Pero de esa manera está afectando a nuestra teología, ¿no? Están siendo bastante atrevidos porque están demandando que se haga una reinterpretación, ¿no? De algunos temas que por años se han tomado como temas cerrados, ¿no? Se quieren volver a abrir y reinterpretar, releer para llegar a una conclusión diferente, ¿no? Lógicamente para apoyar alguno de sus pensamientos, ¿no? Usted tiene que saber, pues, cómo debatir con estas personas, ¿no? Para eso debe saber, pues, cómo interpretar la Biblia y qué es lo que la Biblia dice, ¿no? Ya, entonces nuestra teología está siendo afectada con este movimiento postmoderno, ¿no? Ojo, hay que cuidarnos de eso. ¿Cuáles son las teologías contemporáneas del siglo XXI, ¿no? Que están siendo, algunas ya están como dejando o están pasando y otras aún siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el tema del movimiento apostólico, ¿no? Profético, ¿no? Hay movimientos que demandan o reclaman que el apostolado del Nuevo Testamento aún no ha terminado, ¿no? Y que el ministerio como tal sigue aún vigente, ¿no? Y hay que redescubrirlo, ¿no? Lo hemos dejado ahí abandonado, hay que volverlo a aperturar, ¿no? A reiniciar este ministerio apostólico, ¿no? Entonces hay todo un movimiento, vamos a ver este tema, es un movimiento contemporáneo, una teología, ¿no? Del siglo XXI. El segundo movimiento tiene que ver con la guerra espiritual, ¿no? Que se ha propuesto y que hay muchas iglesias, ¿no? Que lo han adoptado, ¿no? Al estilo de cómo se propone en la teología contemporánea, ¿no? Vamos a revisar, vamos a estudiar un poco, vamos a leer alguna información para entender, ¿no? Y comprender cómo se desarrolla esto, ¿no? La guerra espiritual. También vamos a ver la teología de la prosperidad, el hacerse rico. La pobreza es una maldición, ¿no? Ser pobre es porque hay algún pecado que no se ha dejado, está bajo maldición. Hay que liberarse de ese pecado para empezar a prosperar, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios, que seas prosperado económicamente. Si no prosperas económicamente es porque hay pecado. Hay una
una atadura que no te deja ganar dinero, ¿no? Bueno, es toda una teología bastante elaborada, porque estas teologías son bien elaboradas, pues, ¿no? No son así nomás. Hablando de la teología de la prosperidad, ¿no? En los años, a finales de los años, comienzo de los años 80, ¿no? Aquí en Lima, empezó a introducirse esta teología, ¿no? En los años 80. Y se introdujo con un pastor, ¿no? Que logró impactar a una audiencia bastante numerosa. Tanto es así que se reunían en el cine. Él fue el primero que tomó los cines para desarrollar cultos, ¿no? Porque hasta ese entonces nadie se reunía en cines. Todos se reunían en sus lugares, ¿no? Pero él fue el innovador de tomar locales como cines para hacer los cultos, ¿no? Y dentro de sus mensajes dominicales en el cine, él enseñaba mucho sobre la teología de la prosperidad, ¿no? Él tomó esa teología y la empezó a difundir en Lima, ¿no? Sobre todo en sectores de clase media, media alta, ¿no? Que son los que más preocupados están en hacer riqueza, pues, ¿no? Y tuvo bastante pegada, su discurso era bien elaborado, ¿no? Promovía mucho la bendición de parte de Dios económica, ¿no? Y tuvo bastante audiencia, ¿no? Fue un gran comunicador, ¿no? Y difundió esta teología en los años, al comienzo de los años 80, ¿no? Y tuvo un testimonio de este pastor que fundó la comunidad que se conoce ahora como Agua Viva. No sé si usted conoce la iglesia Agua Viva o ha escuchado de Agua Viva, que han comprado hace poco, hace unos años atrás, han comprado el Coliseo Mauta, ¿no? Así es, sí. Yo sí he escuchado por sus historias. Sí, Agua Viva, ¿no? Entonces Sí. él fue uno de los que empezó con la teología de la prosperidad, ¿no? Pero, pastor, pero adentro de ese estadio, ellos compraron con... Hay un amigo que conozco en mi trabajo, él ha estado sirviendo a esa dominación ya, y se retiró porque todo lo ve, o sea, todo lo que se ve, sí, la gente lo ve bien, pero internamente es como si hubiera metido una mafia ahí. Y todos tienen, digamos, como que todos tuvieran, digamos, ¿cómo se le llama? Digamos, ¿cómo se le puede llamar? Que todos tienen, o sea, todos aportan, ¿no? Los que tienen dinero, las empresas, todos aportan y han comprado ese estadio. No sé cuánto es el Ya, nombre, pero bueno, claro, claro. Tiene que ver con lo económico, ¿no? Bueno, ya estoy hablando de los finales de los años 70, comienzo de los 80, ¿no? Ya Capurro ya no está en el ministerio, ¿no? Ahora está otro pastor en Agua Viva, ¿no? Ya su enfoque ahora ha tomado otra línea, ¿no? Pero empezaron con la teología de la prosperidad, ¿no? su papá comenzó y dice, ahora está el hijo. Tienen algunas líneas también hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala está el que se conoce como Cas Luna, también ha tomado el tema de la prosperidad desde que empezó, ¿no? En realidad, la teología de la prosperidad trasciende desde Centroamérica, ¿no? De ahí se expande acá a Perú. No, la teología de la prosperidad nace en Estados Unidos. Vamos a ver su historia, ¿no? La guerra espiritual también. Son teologías importadas, como les dije, teología propia aquí no se ha desarrollado, ¿no? Todos los sistemas teológicos, movimientos teológicos que han aparecido en el siglo XXI se han traído, ¿no? De afuera, se han acogido, se han recibido, no se han importado, ¿no? Movimiento apostólico profético, la guerra espiritual, la teología de prosperidad. Sus fundadores, iniciadores, teólogos, son de afuera, ¿no? Y acá, pues, han adoptado esta teología, ¿no? Entonces, la teología de la prosperidad vamos a revisarla, ¿no? Hay ahora varios representantes de esta teología de la prosperidad, ¿no? Actualmente, ¿no? Algunos, yo estoy hablando de Capurro, este es antiguo, ¿no? Pero ahora hoy, en la actualidad hay representantes, ¿no? Y que vamos a ver algunos videos de sus enseñanzas, ¿no? De sus predicaciones, y usted va a detectar
ya con la experiencia que tiene, ¿no? Ya puede detectar los errores teológicos que cometen, ¿no? Vamos a analizar enseñanzas de ellos, predicaciones cortas, y juntos vamos a ver qué errores teológicos se pueden encontrar en estas teologías, ¿no? La teología de la prosperidad es uno. El otro es la teología pro-homosexual, ¿no? Homosexuales en el oficio eclesial. La aceptación de parejas gays como ministros, ¿no?, de Dios. Hay toda una teología también, acá hay un grupo. La iglesia ortodoxa, ¿no? Sí, en Estados Unidos se ha dividido la iglesia metodista, por ejemplo, ¿no? Metodista, Se ha perdón. dividido porque un grupo de los metodistas han aceptado ya el matrimonio homosexual y ministros homosexuales dentro de la iglesia. Entonces, los conservadores se han opuesto y ha habido todo un cisma. Se han dividido, ¿no? La iglesia metodista, ¿no? Y eso es hace poco nomás, ¿eh? Eso no es hace tiempo, hace poco nomás ha ocurrido eso. Y está dándole duro, ¿no? La vez pasada un joven de mi iglesia me mandó una publicación de eso, pero en vez que diga iglesia metodista, decía iglesia presbiteriana. Presbiteriana estaban en ese debate también, ¿no? Estaban ahí, pero sí lo que sé es que los metodistas sí ya se dividieron, ¿no? Formalmente ya hay dos iglesias metodistas. De primera mano tengo esa fuente porque una prima mía se ha casado con un pastor metodista allá en Estados Unidos, y ese pastor metodista era del grupo de los conservadores, ¿no? Y nos han mandado la comunicación que ha ocurrido eso, ¿no? Se ha dividido la iglesia, ¿no? Bueno, eso es ahora, eso está pasando ahora, ¿no? No es antiguo, es ahorita está pasando, ¿no? Y no se sorprenda, mi amado hermano, que de acá a un tiempo, no muy lejos, empiecen a haber cuestionamientos acá también, ¿ah? Cuidado, que también puede pasar dentro de nuestro país, ¿no? Bien, entonces esos temas vamos a ver, y también vamos a ver un poco sobre el culto y la liturgia, ¿ya? Vamos a ver un poco sobre el culto y la liturgia, ¿no? Corrientes contemporáneas que han alterado, ¿no?, lo que es el culto tradicional, evangélico, y la liturgia ni hablar, pues ya no hay ni liturgia, creo, en los cultos ahora. Entonces, vamos a revisar un poco esto, ¿ya? También el culto y la liturgia, ¿ya? No hay orden. Ya. Eso es en cuanto a lo que vamos a estar revisando en estas 7 clases que nos quedan, ¿no? Vamos a ver poco a poco, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, ¿no? Vamos a desenmascarar todo esto, ¿no? Vamos a ser analíticos, ¿ya? Con lupa vamos a ver todo esto y vamos a poner en descubierto todo esto, ¿no? Vamos a hacer teología partiendo de esta situación, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de iniciar con el primer tema? ¿Todo está claro? Ahora voy a llamar lista, ya voy a hacer una pausa para descansar un poco la mente, y vamos a llamar lista a los que están presentes. Tengo que llamar lista para confirmar su asistencia. A ver. ¿Dónde está la lista? Acá está. Ya. Ya, voy a ver lo que veo, ¿ya? Lo que estoy viendo en pantalla. Bueno, los que no están, pues ya les pongo ausente. William. Sí, pastor. William Cabello está presente. Prende tu cámara. Julián, le falta cabello. William Cabello. Wilson. Presente, pastor. Aquí está. Disculpe la demora. Estaba Chapita. Chapa. No, ya fuiste ya. Chapita. Carlos Enrique García. Carlos sin cabello. Vive el APRA, García. Carlos sin Compañeros. Aide Pino. Presente, pastor.
Ya, lo van a ver. Presente, hermano Yair. José Luis, Presente, Rodríguez, pastor. Rodríguez Presente. el Puma. presente. José Luis Mejía. Leila Silvana. Presente, pastor. Ya, Laila Top, Leila Silvana. Laila Laila Top. Top. Laila Top. Laila. Está citando. Leila Murillo. César Chávez. Laila Top. Acá, presente, profe. Cesarín. Ya pasé breve, hermano, ya pasé. Julio César Blas. No, aquí estoy estudiando. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Ah, mi tocayo, mi tocayo. Yamir Girón. Presente. Ya, ahí está, hermano Yamir. Emoticones, Yamir. David Aurelio. David Aurelio Víctor. Pastor, presente. Miguel. ¿Cuántos nombres tiene David? 4 nombres, pastor. Víctor Miguel. Ah, está bien, ¿ah? Está bien, por si Aurelio acaso hay que tener Víctor bastante Miguel. nombres. David Aurelio Víctor Aurelio Miguel. Víctor Miguel. Hoy es el cumpleaños de Yamir, pastor. También tiene 4 apellidos. Está bien. Miguel. Y Iván Melgarejo. Presente, pastor. ¿Ya? Y Henry González. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches, Henry. Me. Ya, no hay nadie más. La última hojita. Le fue bien el intensivo, ¿no? En Manchay. Sí, pastor, está bien intenso todo. Intensivo ha sido, Más pues. que todo, pastor, la comida estaba bien rico. La comida está excelente. Sí. Lo que más puedo recalcar es que por fin nos hemos podido conocer e interactuar entre todos, ¿no? Porque no es lo mismo el Zoom que vernos en persona, conversar, Así reír. es, no es lo mismo, pues. Por ejemplo, yo quería ir a visitarles, a saludarles, ya, pero no se me pudo ni un día hoy, qué pena. Quería conocerles también personalmente a los hermanos que vienen de Piura, por ejemplo, ¿no? Que no los conozco, ¿no? Bajo a pelota, pastor. Pastor, se perdió dos cosas ahí, pastor. Se perdió Sí. dos cosas. No Uno conocí a algunos personalmente, porque a veces del partido. yo tampoco ni los veo en el Zoom, pues pueden tener su cámara apagada, no, ni los veo. Entonces ahora quería verles personalmente, darles un Cesarito, saludo. Cesarito ha subido 2 kilos. Ah, miren. Imagínate, una semana. Ahora el intensivo, Ah, ¿cuándo va a 10. ser? Ah, en Piura. En febrero. Piura. Vamos a Piura. Todo a Ah, Piura. Piura, tío. Ya están preparando los alimentos, los bocaditos. Bueno, Guau, Yamir, paisana. Yamir dice va a preparar el cevichito cuando llegamos. Sí. Ceviche de caballa, está bien. Sí, 2 Leila, días a la playa. Leila dice, dice 2 va días. a traer la chicha de jora. Dice. Chiche de jola, qué rico, clarito, el clarito. Y de ahí nos vamos a Máncora. Ahí sí, Ah, Ahórrales. Claro, lo justo, el pastor, lo justo. sí, 2 días de turismo ahí. Sí, listo. O al balneario que hay ahí, ¿cómo se llama el balneario que es allá? Hay un balneario allá en Piura, que hay una iglesia también que hemos ido, no recuerdo. ¿Cómo? ¿Colán? Colán, ahí está, Colán. Es una playa allá en Piura, bonito. Si hay tiempo, bacán sería, ¿no? Claro, si pero vamos, sería pues, vamos a sábado, hacer- sería Vamos a ir este hasta viernes. Piura y no vamos a ir a la playa, no, pues tengo que ir a la playa. Ah, claro, pues, y es otra zona. Tan largo. Pero, David, Los hermanos de Piura pues nos David, llevan sus movilidades. Mandamos fuego, Cesarito, si no vas. hermano César, ¿qué cosa se ha perdido? 2 cosas, ¿qué? Uno el fútbol y el otro la parrilla. la parrilla. Estaba, La pero la parrilla, parrilla, ¿no? pero El pastor Antonio ha venido gordo, Ah, se ha comido Lleno 2 de parrillas, dice. goles y 2 se ha ido parrillas. se ha ido gordo y cojeando. Se ha ido cojeando también, pues, jauleado y todo. William la ha Ya. pateado, pues. Bien, son 8:20, descansamos 10 minutos, 15 minutos y regresamos para la segunda parte ya para iniciar el tema apostólico, ¿ya? Listo, pero para allá, para Piura hay que llevar el bastón de Moisés para dividir la playa. Sí, claro. Máncora es bonito también. Bueno, Ah, sí. hay varias cosas ahí para ver, ¿no? Ya, nos vemos entonces en 15 minutos. Regrese, no se vaya.